Les voy a estar hablando acerca de las teorías del enfoque y el espacio del tiempo y las unidades contenidas en el módulo. Mi grupo está conformado por Aldíver Pérez Briceño, Viviana Paula Mosquera Sierra y quien les habla, Noemí Hurtado. Los contenidos que tiene el módulo Teorías del enfoque y el espacio-tiempo son 6 unidades, de las cuales yo les voy a estar hablando de la unidad 1 y de la 2. Mi compañero Aldíver Pérez les va a estar hablando de la 3 y la 4, y la compañera Viviana Mosquera va a estar hablando acerca de la 5 y la 6. El objetivo general de este módulo está diseñado como un proyecto de acción participativa que involucra a toda la comunidad de Zapista, a todos los alumnos y profesores y comunidad en general, en cuanto a la administración pública en todo el territorio nacional. Voy a comenzar hablándoles acerca de la administración pública y el desarrollo territorial. Para eso quiero hacer énfasis en el primer artículo de la Constitución Política de Colombia, donde establece que Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizado, con autonomía de sus entidades territoriales, fundada en el respeto y la dignidad humana, y en la solidaridad de las personas que la integran, en la prevalencia del interés general. ¿Qué son las políticas públicas? Las políticas públicas son esas actividades, esos proyectos que el Estado diseña a través del gobierno y gestiona a través de las administraciones públicas para poder satisfacer las necesidades de toda la comunidad y llegar a todos los ciudadanos en el territorio nacional. Esas políticas se diseñan de acuerdo al territorio, es decir, a las necesidades que cada territorio tiene. Un administrador público pues debe tener en mente que uno de sus objetivos más importantes es ayudar a la conformación de un Estado eficiente y socialmente justo. Debemos estar en la capacidad de planificar y gestionar políticas públicas de acuerdo al territorio donde nos encontremos, haciendo uso de las fortalezas y las oportunidades que nos brinda el espacio territorial. Por ello que los administradores públicos debemos capacitarnos y formarnos en programas económicos y sociales con el fin de que los recursos no se pierdan y lleguen a las comunidades que son más necesitadas. A través de la Constitución Política de Colombia se nos dieron unos espacios y unas herramientas para ejercer control a través de las veedurías a las políticas públicas de los diferentes administraciones, a las diferentes administraciones, y de esta manera poder vigilar y realizar un control a las políticas de nuestro territorio, y son a través de las veedurías ciudadanas. El problema del orden territorial. En cuanto al problema del orden territorial, Thomas Hobbes nos habla del poder autocrático. Él dice que por naturaleza nosotros los seres humanos somos egoístas y que por eso no se nos puede permitir la libertad ciudadana. Entonces, que debe ser el Estado de una manera autoritaria quien debe controlarnos y controlar todas las actividades que realicemos. Por otro lado, John Locke, aunque dice que los seres humanos son egoístas, estamos dotados de razón, es decir, estamos en la capacidad de entender qué está bien y qué está mal de lo que estamos haciendo en cuanto a la gestión dentro de la vida pública. Por otro lado, tal Parson nos dice que los seres humanos tenemos capacidad de tomar las decisiones desde los diferentes tipos de vista. Es decir, el Estado y las comunidades políticas tienen una estructura
territorial por organizarse, y esa estructura es el resultado de la forma política de un pueblo, es decir, desde los diferentes tipos de territorio en los que nosotros nos encontremos. De esta misma manera, pues nos vamos a poder desenvolver. Es por eso que los estados deben organizarse, organizar su territorio, porque de esta manera pueden abrirse en campos y posicionarse en los mercados internacionales. Es necesario también organizar los poderes públicos que están en función de esos territorios, porque eso juega un papel importante en la gobernabilidad en los niveles desde lo local hasta lo nacional, y asimismo de la misma manera internacionalmente nos podemos desenvolver mejor. Por otro lado, tenemos el desorden de los territorios, los cuales tienen unas consecuencias. El hecho de un territorio no estar organizado de manera eficiente tiene unas consecuencias como lo es el desgobierno, la corrupción, el uso inadecuado de los recursos, la confrontación de las autoridades, la duplicación de las funciones administrativas del Estado. En cuanto al desgobierno, pues el desgobierno es la falta de orden o de dirección por parte del Estado en un determinado territorio. En cuanto a la corrupción es esos actos delictivos por parte de los funcionarios o de las entidades, de las autoridades que abusan de su poder para realizar mal uso de esos recursos de los cuales ellos son encargados de administrar. Y hablamos del uso inadecuado de los recursos cuando se despilfarran los recursos que son necesarios para atender las necesidades de la población en general del Estado. Asimismo, pues tenemos la confrontación de las autoridades administrativas. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, cuando el gobernador y el alcalde no son afines o no son del mismo partido político, suele suceder que no se apoyan en cuanto a sus proyectos. Entonces, esto lo que lleva es al deterioro de, del desarrollo de un municipio o de un departamento. Más que todo se da en en los municipios cuando los gobernadores no apoyan los planes de desarrollo municipales, ya sea porque son de diferente corriente política. De la misma manera se crean despilfarre de recursos cuando se crean instituciones eh, que realizan funciones de instituciones que ya están creadas, simplemente se crean porque tienen algunos compromisos políticos, y esto hace que se genere el despilfarro de los recursos del Estado. En la unidad 2 podemos encontrar el espacio-tiempo, que son las conceptualizaciones básicas del espacio, el espacio-tiempo, el territorio y territorialidad. Desde la filosofía kantiana, nosotros podemos encontrar una reflexión sobre lo que es el espacio y el tiempo desde el conocimiento que se da a partir de dos fuentes. Esas dos fuentes son las representaciones visibles y los conceptos de entendimiento. Tenemos en este sentido los aportes que hizo Emmanuel Kant, que dice que toda representación sensible tiene cualidades como lo son el peso, el color, la forma, el olor, el sabor, y que de acuerdo a esa filosofía kantiana, si no existieran, si no existieran las formas del espacio y del tiempo, pues se podría formar, no se podría pensar que en los objetos de la relatividad. Kant nos afirma que es imposible decir que no existe el espacio, aunque se le pueda pensar sin que en él exista algún objetivo. Desde ahí parte Kant a hablarnos acerca de que la geografía se llegó a considerar pues que el hombre está por encima de la tierra, y que en cuanto a la geografía, pues esa es la disciplina encargada de estudiar los fenómenos de la organización de los espacios. Por otro lado, también tengo los aportes que hizo, tenemos los aportes que hizo
Aristóteles y Neptun, estos dos filósofos, ellos creían en el tiempo absoluto, es decir, ambos pensaban que se podía medir el intervalo de tiempo entre dos sucesos. Ese intervalo de tiempo pues era el mismo para todos los que medían, lo que medían, solo que se necesitaba que todos usaran el mismo reloj. Es decir, ese espacio de tiempo se podía medir siempre y cuando se usara el mismo reloj. Posterior a ello llega Albert Einstein. Este hombre da lugar a la teoría de la relatividad, dice que esa teoría de la relatividad es la que va evolucionando las teorías del espacio y del tiempo. En otras palabras, esta teoría acabó con la idea del tiempo absoluto, que era la de Aristóteles y la de Neptun, porque dice que cada observador debe tener la medida del tiempo, es decir, cada observador, si tiene relojes diferentes, el tiempo no tiene por qué darle igual, es decir, cada observador con su propio reloj, el tiempo no va a correr igual, que era el pensamiento del tiempo absoluto de Aristóteles y Neptun. También tenemos el pensamiento de Stephen Hawking. Este pensador es un pensador británico que de hecho murió hace poco. Este pensador en su libro, el libro Historia, planteó el tiempo dinámico y planteó también desde ese tiempo dinámico desde tres flechas del tiempo que se diferencian al pasado y al futuro, dándole dirección de esta manera al tiempo. Desde otras voces y otros tiempos, que tiene relación con los pensamientos de los pensadores anteriormente mencionados, nos podemos hacer las siguientes preguntas. Nosotros como sociedad actual, ¿cómo puede medirse algo que los sentidos no pueden percibir? Por ejemplo, una hora es algo que es invisible. Y la otra pregunta es, ¿acaso los relojes no miden el mismo tiempo? Es decir, no corren eh, al mismo tiempo todos. Esto pues se logrará sin lugar a dudas, ellos miden algo, sí, pero diferentemente en este momento ya los relojes son sujetos a la vida social, es decir, los diferentes países ya tienen una zona horaria diferente a otro país, es decir, la hora de Venezuela no es la misma hora de nosotros, es decir, eso es algo que es sujeto a una norma social. Por otro lado, tenemos las polémicas de la sociedad global. Eh, Se considera pues que el espacio es una variable importante en el significado de la globalización. ¿Por qué? Porque nos habla de la globalización de los mercados, es decir, de acuerdo al, al espacio donde nosotros nos encontremos, de acuerdo al territorio, a los puntos estratégicos donde se encuentre un territorio, puede ser puede tener más desarrollo y se puede desenvolver más en el mundo o los mercados globalizados. Y es por eso que de acuerdo al territorio donde nosotros nos encontremos, de acuerdo a ese punto estratégico donde estemos ubicados dentro del espacio, tener un mejor desarrollo en nuestra economía, puede tener mejores influencias y esto puede ser tanto benéfico como perjudicial. Desde la geografía política y social nos permite estudiar eh, la relación, las interrelaciones que deben tener los estados entre sí para poder llevar una vida social y armónica en sus relaciones, en su población.
De igual manera debe tener definidas un orden territorial, debe tener definidos sus límites y sus fronteras para poder, de esta manera nos permite focalizar o ubicar cuáles son las actividades económicas que realiza cada territorio y cuáles son sus actividades sociales. Es decir, el Estado-nación no depende únicamente de conocer su extensión o el número de sus habitantes o su riqueza. Esa perspectiva va más allá de tener una estimación real del papel del Estado como tal. Se debe tener en cuenta la posición, la extensión del territorio, sus relaciones políticas con todos los demás países para poderse desenvolver en el espacio. Muy buenas noches, mi nombre es Artiver Pérez. Me ha correspondido la unidad 3, debates en la geografía. Como introducción, tenemos que nos permite indicar las diferentes posturas y debates que existen teniendo en cuenta la definición y conceptos de espacio, tiempo y territorio. En esta unidad tenemos 7 lecciones. La primera lección es debates en la geografía actual. Eh, la geografía es una ciencia que se ha dedicado a analizar y a conceptualizar sobre espacio, tiempo, territorio y territorialidad y profundizar en ella. Como lecciones 2 tengo los primeros balbuceos de la geografía política. Entonces aquí se refiere a un espacio y a la construcción de territorialidad de acuerdo a, al Estado como tal. Como punto 3 tenemos los discípulos de Ransel. Este pensador nos da un punto de vista de la geopolítica, del realismo internacional y contribuyó a un desprestigio de la geografía política, ya que utilizó su propaganda y argumentos múltiples en las guerras. Como, como 4 tenemos tendencias y desafíos recientes en la geografía contemporánea. Aquí tenemos que encontramos que nuevos contenidos del discurso de la geografía a partir de un análisis de interacción espacial, estructura espacial, geometría del movimiento, análisis de redes, eh, territorio localizacional y en sí aquí hablamos de la noción de espacio. Como punto 5 tenemos la geografía del espacio y las perspectivas latinoamericanas. Entonces aquí tenemos que la configuración territorial, como primer punto del espacio, ¿cierto? Es entender, eh, está determinada por un conjunto de sistemas naturales, o sea, cómo un territorio está delimitado por ríos o por cosas así naturales. Como punto 5, perdón, 6, tenemos las tendencias sociogeográficas. Entonces aquí encontramos cómo se analizan eh, y cómo se han determinado el espacio de los territorios de acuerdo al ser humano, que ha sido el gran transformador de estos espacios geográficos. Como punto 7 y último de esta unidad, tenemos más allá de Occidente, la cultura, la sociedad y el territorio, el caso de los espacios indígenas y afrocolombianos. Acá encontramos que en Occidente el territorio es definido como espacio y como tiempo, pero ya desde la parte de los indígenas, de los
los afros, de los asiáticos, entre otros, ya lo definen el territorio como símbolos, como territorios culturales o territorios sagrados. Ya le dan otra definición desde otra cosmovisión. Y ya para concluir, tenemos que la geografía en el tiempo y actual han ido mejorando y han ido evolucionando para que las ciencias sociales cada vez se pueda analizar desde la parte más científica. Luego pasamos a la unidad 4. En esta unidad 4 tenemos se trata de los niveles de espacio, historia, ¿cierto? Como mecanismos, espacio, historia, el espacio, el lugar, el territorio, el Estado y la nación. Acá encontramos, en la introducción tenemos que el espacio, el gobierno y la administración controlan como última autoridad la soberanía de los territorios. También encontramos unas lecciones acá. La primera, tenemos mecanismos del espacio nacional. Entonces acá eso hace referencia a cómo los estados y las comunidades construyen sus contenedores, territorios, espacios geográficos y delimitan sus territorios. Como dos, tenemos la cuestión nacional. Aquí tenemos que como definición de nación, que es una comunidad estable y ha venido evolucionando a través de la historia con su lengua, con su vida cotidiana, con su economía, entre otros. Como lección 3 tenemos la cuestión regional. Eh, en esta parte encontramos que hay áreas territorial con cierto grado de homogeneidad, ¿cierto? Con unas características biográficas, sociales, culturales. ¿Sí? Actualmente en la geografía política internacional tenemos espacios económicos regionales, que es siempre la economía, todos los países y el mundo funciona a través de la economía. Como punto 4 tenemos la región estatal. Sí, que hay fronteras que no son conocidas y las comunidades tienden a diseñar un nuevo orden territorial, ¿sí? Porque son vecinos, porque tienen muchas características en común. Como punto 5 tenemos las diferentes categorizaciones sobre la región. Aquí encontramos que hay espacios organizados como red de ciudades, es la región nodal, perdón. La región espacial, que es un complejo social natural. La región integral, que está formado por una, una sociedad particular. Y la región histórica, que es producto de las relaciones sociales. Como punto 6 tenemos las regiones, como contener, las regiones interestatales como contenedores de territorio. Acá tenemos que hay regiones uniformes que son muy homogéneas, como las regiones que son donde manejamos la agricultura, regiones agrícolas. Y tenemos otras regiones nodales donde manejamos más el tema de la industria, de la tecnología, de las finanzas, entre otros. Eh, Tenemos el 7, que es la ilustración nacional en el caso colombiano. Ahí tenemos que Colombia, a partir de la Constitución de 1991, ya se definió el espacio y tiene una definición constitucional. Y el punto 8 y último es la cuestión provincial. Tenemos que en nuestro país hay provincias desde la época de la colonia y aún todavía encontramos provincias como en Cundinamarca, en Nariño, en Boyacá, donde son las uniones de algunos municipios cercanos y que tienen como una misma
situación económica o que tienen algunas similitudes, se unen para que se desarrollen mejor. Y para finalizar, encontramos ya una conclusión que es que los territorios son capaces de crear su propia soberanía, formando fronteras y demarcando su propio territorio. Muchas gracias. Muy buenos días, profesor. Mi nombre es Viviana Paula Mosquera y la unidad que voy a tratar en este video es la unidad 5. Bueno, esta unidad trata sobre geografías institucionales de los estados y nos muestra el caso de organizaciones territoriales de estados como Alemania, Suecia y Holanda, también departamento y municipio en el estado colombiano y hace un análisis del estado colombiano en la actualidad en cuanto al departamento y municipio. Para el caso de las organizaciones territoriales de estos estados, Alemania pues divide su territorio mediante 4 niveles: el nacional, estatal, distritos y municipios. Para el caso de Suiza divide su territorio, su organización territorial mediante 3 niveles: nacional, federal y municipal. Y para el caso de Holanda, también cuenta con 3 niveles: el estado central, provincias y municipios. Bueno, para nuestro estado colombiano, pues desde la Constitución de 1886 contamos con 3 niveles de administración territorial: el nivel departamental, el municipal y los distritos. Colombia y su estructura de ordenamiento territorial. Bueno, tenemos dos grandes categorías. La primera, los departamentos, distritos y municipios, y en segundo lugar, las unidades de administración, provincias, territorios de las comunidades negras, comunas, localidades y corregimientos, entre otras. El departamento en el estado colombiano es la forma de organización territorial para efectos de una mejor administración. Están constituidos desde 1886, cuando los antiguos estados soberanos pasaron a ser departamentos. Lo que buscó aquí la Constitución del 86 fue acabar con unas élites políticas y económicas muy arraigadas, que pues imposibilitaban la acción, una mejor acción de la parte administrativa pública, y pues que a su vez no contribuían al desarrollo para un estado moderno de nuestro país. Cuentan también los departamentos con una categoría presupuestal que está consagrado en la Constitución del 91 en el artículo 302, donde según su cantidad de población, asimismo será el presupuesto que se le asigna. Cuentan con una autonomía administrativa y de planeación, esto consagrado en el artículo 298 de la Constitución, lo que quiere decir que cuentan con autonomía en cuanto a sus asuntos seccionales de planificación y promoción del desarrollo de su territorio. Tienen unas tareas y unas funciones muy específicas. Las funciones de los departamentos son de administración, de coordinación, de intermediación entre la nación y los municipios, de prestación de los servicios que determine la Constitución y la ley. Las tareas del municipio. Para las tareas, instaurar mecanismos democráticos para la definición de los poderes locales, modernizar las administraciones municipales, establecer instituciones de justicia imparciales, eficaces y eficientes, aumentar los niveles de gobernabilidad, rescatar el municipio de la violencia legítima para el Estado y hacer cumplir las normas tributarias y el régimen de derecho con el fin de superar las crónicas violentas de la nación e impulsar el desarrollo económico y social dentro de su territorio. Esto en cuanto a las tareas del municipio. Bueno, cuenta también con unas autoridades departamentales. Como primer eje tenemos al gobernador y en segundo lugar a las asambleas departamentales, pues que a su vez también hacen como un organismo de control y también cumplen con unas funciones específicas que le determina pues la ley. Para el departamento, en este caso, en forma de un análisis que nos deja la unidad, es que en base a los antiguos estados soberanos, a mi forma de entender, lo que pasó aquí fue que
se, se dieron más a capricho de los gobernantes, mas no se tomaron en cuenta aspectos muy importantes como la cultura o geografía de sí mismo del territorio para delimitar los departamentos. Entonces vemos que desde mucho tiempo atrás vienen los problemas en cuanto a la parte territorial, en cuanto a lo que está dividido Colombia, dado que no se tomaron pautas muy importantes para que el departamento pues en sí fuera creado con el fin que fue creado, que fue para una descentralización y un mejor desarrollo para Colombia. Entonces, como administradores públicos, futuros administradores públicos, eh, nos da un análisis muy importante para tener en cuenta y a su vez también promover algunas políticas públicas que ayuden al mejoramiento de esta situación. En la actualidad, por ejemplo, tenemos a departamentos como Guainía, Vaupés, Amazonas, Guaviare, inclusive nuestro mismo departamento, que pues simplemente aparecemos en el mapa, más estamos totalmente aislados de la civilización, como decimos nosotros, y hace falta mucha presencia del Estado. Entonces, lo que eso también lleva a que pues se creen muchos grupos al margen de la ley, haya mucha violencia por la misma necesidad de presencia estatal. De acuerdo con la Constitución, los departamentos quedaron como entidades territoriales básicas para la formación de las regiones de administraciones y planificación de los territorios de nuestro país. También nos dice aquí la unidad, nos enseña que los departamentos, pues antes de la Constitución del 91 tenían muchísima más autonomía en cuanto a los asuntos seccionales de su territorio. Por lo menos los recursos que asignaba la nación eran de libre inversión, lo que ahora no sucede. Pues, ¿qué pasó aquí? Resulta que no se dio una buena administración de estos recursos, entonces le tocó intervenir el Estado como tal y pues asignarle recursos específicos para, para cada necesidad básica que se presentaba en el territorio de cada departamento. Entonces, desde la Constitución del 91 han perdido un poco de autonomía, pero pues lo que algunos estudiosos, lo que algunas personas o algunas entidades nos dicen es que pues esto debe de mejorar en cuanto a la autonomía de los territorios para sí mismo que los departamentos sean una base más importante y que aporten más desarrollo pues en sí al Estado colombiano. Bueno, en cuanto al municipio, es la entidad territorial fundamental del ordenamiento y organización del Estado colombiano. Tiene una categoría presupuestal que está consagrada en el artículo 320 de la Constitución, donde también según la cantidad de sus habitantes, pues asimismo serán destinados los recursos para cada municipio. Cuenta con un régimen legal, esto consagrado en la ley 136 de 1994, donde ejerce autonomía política, fiscal y administrativa. Esta ley básicamente lo que busca es impulsar el desarrollo local de cada municipio, pues para un mejor desarrollo de su territorio. El artículo 311 de la Constitución también nos habla sobre lo que tiene que ver con el municipio y básicamente en resumen pues nos dice que debe cumplir con los servicios públicos, un desarrollo, velar por el desarrollo social y cultural de su población y de su territorio.
En cuanto a lo que le corresponde al municipio, según el artículo 311 de la Constitución, le corresponde prestar los servicios públicos que termina la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, promover el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir con las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes. Esto en cuanto a lo que tiene que ver con el municipio. Ya para hacer como un breve resumen sobre lo que he analizado como futura administradora pública, es que nuestro país está corto en cuanto a una descentralización de sus entidades territoriales, ya que, como lo mencionaba anteriormente, algunos departamentos y algunos territorios pues aparecemos en el mapa, más no hay una presencia de Estado como tal. Lo que nos hace entrar a hacer un análisis de reflexión y como futuros administradores públicos mirar más allá qué se puede hacer para mejorar esta situación, pues para contribuir con el desarrollo local y pues de asimismo de Estado, ¿no? Dado que pues hace mucha falta el Estado en muchos sectores. Por ejemplo, donde no hace presencia el Estado, pues entonces sí hacen presencia grupos al margen de la ley, lo que provocan desplazamiento, mucha violencia por parte pues, de estos grupos, y pues la población sale a resguardarse a los cascos urbanos o a las ciudades, abandonando sus territorios y pues en sí atrasando el desarrollo local. Entonces vemos cómo hacen falta políticas públicas para un mejoramiento de nuestras entidades territoriales con el fin de llevar un mejor desarrollo a cada rincón de nuestro país. Muchas gracias. Para la unidad 6 tenemos la introducción a la cartografía, y esta unidad como objetivo principal busca introducir al estudiante de administración pública en el manejo de los problemas de la cartografía como herramienta fundamental para el ejercicio de las entidades tanto departamentales como municipales. ¿Qué es la cartografía? Bueno, la cartografía tiene un concepto muy amplio en cuanto a lo que tiene que ver con el territorio de un estado. Es la herramienta que le permite al estado y a la sociedad localizar, ubicar, explorar, delimitar, administrar y llevar a cabo las actividades de tipo económico, político que conforman la vida de la sociedad global. Bueno, ¿para qué sirve la cartografía? Bueno, al ser una herramienta muy importante en cuanto al tema del territorio, pues tiene múltiples funciones. Por ejemplo, para el tema de los servicios públicos, pues sirve para analizar y desarrollar el uso de estos mismos. También para medir el movimiento de la población en su territorio. También ayuda en cuanto a lo que tiene que ver con las amenazas naturales. La ubicación de servicios sociales y a su vez también de las entidades públicas. La parte de transporte, lo que tiene que ver con las vías de transporte también. Para el tema de la parte ambiental, lo que tiene que ver con áreas como parques naturales, reservas naturales, la parte hidrográfica, ríos, lagunas, todas estas vertientes naturales, pues aquí está presente esta área tan importante que es la cartografía. Bueno, su nacimiento básicamente se da por la necesidad que se tenía de delimitar la tierra firme de la parte marítima. El surgimiento de la cartografía pues se da en base a que a medida que se fue desarrollando la economía, la sociedad y la cultura,
pues ya se hizo más necesario el uso de mapas, digámoslo así, para, por ejemplo, para el tema de plasmar los primeros tributos que se dieron para ese entonces. Tenemos aquí todos los grandes imperios que estaban en esa época. Las primeras cartografías fueron hechas en baldosa de arcilla y en el año 1300 a.C. pues fueron las primeras cartografías. Se considera a Aristóteles como el padre de la cartografía, considerado por los griegos, ya que este señor fue el primero que realizó pues el primer mapa en el mundo, por allá en el siglo VI a.C. Bueno, para los tipos de cartografía tenemos la cartografía digital, que esta pues se desarrolla a partir de las técnicas satelitales y de computación, muy utilizada en cuanto en los gobiernos municipales y departamentales, más que todo en las oficinas de planeación. La cartografía digital es muy importante en la actualidad, ya que pues, se ha convertido en una herramienta básica de trabajo. Bueno, para la cartografía básica es que maneja procesos directos en cuanto a lo que tiene que ver con la parte de la Tierra, ¿sí? Lo que tiene que ver con la representación gráfica de la Tierra, pues está aquí la cartografía básica. Bueno, para la cartografía temática, esta recolecta y elabora datos y a su vez los procesa. Por ejemplo, como población, cobertura vegetal, catastros, aspectos culturales, aspectos económicos, mediante mapas, gráficos, diagramas y perfiles. De esta manera se representan. Bueno, la cartografía social pues es una de las más importantes para mí, ya que esta pues promueve la investigación y acción participativa pues de la sociedad, con el fin de realizar representaciones gráficas de las realidades territoriales, que pues de esta manera contribuye al conocimiento del territorio para estas personas. Se lleva a cabo aquí en esta cartografía talleres comunitarios, trabajos de campo, todo lo que tiene que ver con el manejo de su territorio y pues en todos los espacios culturales, económicos, políticos, sociales, religiosos, todo lo que tiene que ver con la parte social, en cualquier ámbito que se requiera, pues lo trabaja la cartografía social. Bueno, a manera de conclusión, esta unidad lo que nos quiere dar a conocer o a enseñar es que el administrador o futuro administrador público se debe interesar mucho más por el manejo de su territorio y pues de esta forma ayudar a conocer las realidades que surgen en base a la geografía social, política, económica, ambiental y cultural y física de su mismo territorio. Pues dado que a medida que mayor uno como sociedad, como habitante de un territorio, conozca sus aspectos, sus fortalezas y debilidades, pues de esta misma manera se contribuye a un mejor desarrollo y asimismo también se van a buscar las soluciones adecuadas para cada tipo de necesidad. Entonces, en definición, lo que me queda es que la cartografía es una herramienta que marca pues un todo para el Estado, para cada Estado y que permite ver la realidad en todos los aspectos y de igual manera pues ayuda a contribuir en la búsqueda de soluciones y de los problemas de sus territorios. La cartografía para mí se impone como la base fundamental para el manejo y desarrollo del territorio. Esto es lo que pues debe saber
y debe aprender un administrador o un futuro administrador público. No solo los administradores públicos, yo creo que la sociedad en general debemos saber un poco más, interesarnos un poco más sobre el manejo y conocimiento de lo que es nuestro territorio. De esta manera, pues seremos más coherentes al momento de tomar mejores decisiones para contribuir con el desarrollo de los territorios y generar pues un mejor desarrollo en todos los ámbitos que se aplican en nuestra sociedad, bien sea económicos, políticos, sociales, culturales, todos los ámbitos. Bueno, profe, muchísimas gracias y esta ha sido mi intervención.